el Dios majestuoso, a quien exaltamos y te glorificamos. Y te bendecimos por tu gran poder y por tu misericordia. Y proclamamos la fidelidad de tu nombre en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Qué bendiciones verles, saludarles y gozarnos juntos en medio de esta comunión y de este tiempo que el Señor nos permite de edificarnos juntos para la gloria de su nombre. Quisiera que hiciéramos un resumen de lo que se estudió la última vez para que volvamos a recordar lo que se estuvo estudiando, para que así podamos enfocarnos en lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy. Así que el tiempo es de ustedes en relación a qué vimos en la reunión pasada y en qué nos quedamos, para que así veamos hacia dónde seguimos. Se habló que nuestra tarea se habló de que como ministros debemos perfeccionar. Perfeccionar es sinónimo de transformar, que transformar es llevar a la persona a que tenga la imagen de Cristo. Se habló también de que el desarrollo es que es madurez, o sea, la madurez es notoria en el desarrollo de la persona. Particularmente a mí sí se me cayeron muchos paradigmas en cuanto a la madurez, y a veces con solo ver una acción de infantil o algo así decimos que es inmadura, pero muchas veces la persona está teniendo crecimiento pero no está desarrollando en el Señor, no está llegando a la madurez. O sea, es nuestra responsabilidad que la persona exprese la imagen de Cristo, que de veras sea transformado, pues. ¿Quién más? También aprendíamos que nuestra función como siervos no es solamente venir y cuidar, sino formar. Solamente dar un mensaje, sino siendo nosotros ese mensaje. Sí. ¿Qué otra cosa? Aquí el hermano Juan. Sí, también se nos habló acerca de erradicar el mundo de la iglesia para que no se exprese nada del mundo ya dentro de las congregaciones. Entonces es muy importante en ese aspecto. También anterior a esto se nos habló de quitar lo que es figuras y simbolismos de del discipulado, y es muy impactante porque en realidad el cuidado que tenemos que tener de dar la revelación del Señor, no transmitir nada que pueda interpretarse como figura o como símbolo. Así es que es algo que estuvo hablándonos el Señor también en la reunión pasada. ¿Qué otra cosa? Allá el apóstol David. Algo que fue muy relevante para mí, por supuesto, fue entender acerca de la naturaleza vieja que definitivamente se murió, en relación a si las personas nacidas de nuevo pecan. ¿Por qué pecan? Si Primera de Juan 3 dice que no, que la naturaleza en Cristo no practica el pecado, pues porque la simiente de Dios está en nosotros. Y lo relevante en esa para mí fue entender que si las personas pecan es por su propia decisión. Romanos explica que no hay excusa
ni los romanos no tenían excusa, les dice inexcusables, les dice en el capítulo 2. O sea, el creyente que peca no peca por naturaleza, peca por decisión, peca porque tomó la determinación de hacerlo. Y explicábamos en que Adán y Eva no fueron creados con una naturaleza pecaminosa, sino a la imagen y semejanza de Dios, pero ellos decidieron pecar, no por naturaleza, sino por decisión. Entonces, ahora habíamos juzgado mal a muchos hermanos nacidos de nuevo que pecaban y les atribuíamos que pecaban porque a lo mejor no habían nacido nuevo o porque la naturaleza vieja había vuelto, pues. Pero definitivamente cuando alguien nace de nuevo es una nueva criatura, creado según Dios, a imagen y semejanza del Señor. Pero si ahora sigue en lo mismo es por decisión, voluntariamente pecar. Uno más o... se habló también de vaciar. Jesús se vació de él mismo y a eso nos llama el Señor a nosotros también, a vaciarnos del yo, para que sea Él, para que seamos no un reflejo, sino para que seamos también el resplandor de su gloria. Pero para eso tenemos que vaciarnos del yo, así como Cristo, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y como hombre Él se vació del yo. Por eso es que pudo expresar al Padre en todos los aspectos de su vida. Bien, aquí vamos a ver. También se habló acerca de que el Señor nos ha hecho completos. Y una de las cosas que impactó especialmente en mi vida es saber lo que Dios ha puesto en mí. Es decir, las propiedades que Él me ha dado. A veces creemos o creía yo, por ejemplo, anteriormente que esto pues podía tener los otros, pero que podía ser incansable para nosotros. No obstante, escrito está que eso Dios lo ha dejado para nosotros, las propiedades que nosotros debemos de tener y debemos de manifestar para poder expresar al mundo que Cristo vive en nosotros. Sí, muy bien. Hemos estado trayendo el tema desde hace varios meses sobre las deficiencias, basado en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses, ¿qué cosas? Lo deficiente. ¿Quién es fuerte ahí? Para que corrigieses lo deficiente. No digo pues. Lo deficiente. Hemos estado trayendo eso y hemos estado hablando diferentes puntos, porque el Señor quiere que corrijamos eso. ¿Y corregir qué es? No solo ubicar, ¿qué más? Hacer lo que se tiene que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer, porque yo puedo estar ubicado, pero sin estar haciendo lo que tengo que hacer. Es completar lo que falta. O sea, el caso de David, por ejemplo, dice, y puso mis pies sobre la peña, ahí está ubicado. Pero luego, ¿qué dice? Y enderezó mis pasos. ¿Qué es enderezar? Corregir, que lo metió al orden. Lo hizo que no solo estuviera ubicado, sino que estuviera ¿qué? Corregido. Pero ¿qué significa estar corregido? Estar ¿qué? Haciendo lo que es exacto hacia el diseño y el propósito del Señor. Estar en el camino correcto. El asunto está que a veces sí ubicamos a las personas, no estoy diciendo de distinguirlas, sino ubicarlas en la posición correcta, pero no las llevamos a que hagan.
entonces se quedan lo mismo. Por eso el Señor no solo lo sacó del pozo cenagoso, sino dice, y puso mis pies sobre la peña. Ahí está ubicado. Pero ahí no se quedó el proceso, sino el proceso fue, ¿qué cosa? Enderezar sus pasos. ¿Qué es eso? Corregirlo, es enseñarle a caminar correctamente. Es que yo ya ubiqué a los hermanos. Sí, excelente, pero ¿qué está haciendo para que ellos estén haciendo la voluntad de Dios? Ahora, antes de entrar de lleno a lo que hoy el Señor nos quiere mostrar, ¿qué resultado hemos estado teniendo de el quitar el mundo de la iglesia? No sacar a la iglesia del mundo, porque vosotros, ¿qué dijo el Señor? Estáis en el mundo, pero ¿qué? Pero no sois del mundo. O sea, el mismo Señor habló de que la iglesia no tenía que estar contaminada con el mundo. Sin embargo, hoy vemos una contaminación tremenda, pues. El mundo ha contagiado a la iglesia. Y muchas de sus estructuras, de sus funciones, de sus acciones como iglesia, son puras acciones que con estructura de mundo. Por ejemplo, el hecho de que yo me reúna y que decidamos una doctrina y que acordemos una doctrina, ¿qué es eso? En una asamblea yo decido si creo o no creo, y eso es lo que han hecho las congregaciones. Si hacemos esto del Señor o no lo hacemos. Si está bien lo que dice el Señor en su diseño, pero ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué es eso ya? Eso es mundo. ¿Por qué? Porque eso es, ¿qué cosa? Democracia. ¿Y democracia qué significa? Gobierno humano. Es excluir a Dios, es puro humanismo. Estoy excluyendo a Dios con eso. Pero no solo cuando se hace una asamblea, sino cuando yo decido que si lo hago o no lo hago, si siento o no siento, si lo entiendo o no lo entiendo, sencillamente cuando yo pongo todo eso a la lógica, ahí ya estoy actuando como mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Él mismo definió que la iglesia no estaría, ¿qué cosa? Afectada o infectada con el mundo. Sin embargo, el asunto ha sido que contrario en su accionar de la iglesia, porque de alguna manera el Señor o de alguna manera la iglesia se ha descuidado en la realización del propósito de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, más hablo de los ministros, porque ahí está el punto central, ¿verdad? Que se descuidaron. Y también hablo de la iglesia, ¿en qué sentido? No solo de ministros, sino la iglesia tampoco dijo, mire pastor, estamos mal pues. Los de Roma, ¿dónde se ve que pegaron el grito al cielo y le dijeron a los apóstoles y profetas y evangelistas que habían ahí, miren, estamos mal, estamos adorando cuadrúpedos cuando debemos adorar al Dios? Todos se dejaron, ¿qué? Llevar. Y lo mismo vemos la iglesia de Éfeso, lo mismo la iglesia de Galacia, todo el mundo entró ¿en qué? En la corriente del mundo. Toda la iglesia entró en la corriente del mundo. O sea, nadie, quizás entre ellos comentaban, mira, pero estamos mal, pero es que no está bien la cosa, pero solo quizás entre ellos, porque no lo dice. Pero ninguno declaró a nadie de que la situación estaba mal. Hasta que llegó el apóstol Pablo y dice, no, aquí las cosas no están bien, pues. Y todos se quedan asustados, dice, pero si lo estamos haciendo bien, pero bien mal, pues. La estamos haciendo bien a nuestra manera. Si a nuestra manera todo está bien, pero no de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Ahora, ¿qué logro estamos teniendo en relación a este accionar de la iglesia de dejar el mundo y de hacer las cosas según el Espíritu del Señor? A ver, quiero escuchar a algunos. ¿Qué resultado hemos estado viendo? Usted hablaba de que se deja
la iglesia se deja llevar por la corriente del mundo. Sí. Cuando usted explicaba esto, venía a mi mente ver una corriente de agua, un río, y qué bonito cuando alguien se lanza a esa corriente y se deja llevar por la corriente. Pero si observamos que adelante hay peligro, entonces tratamos nosotros de volver a nado, pero eso cuesta. Ahí hay una dificultad porque estamos en contra de la corriente. Y creo que en esa situación, voy a hablar de mi caso, ¿va? En esa situación me veo pues, como pastor y como tratando de ubicar a la iglesia, aunque está siendo difícil, pero es lo que Dios ha ordenado y debemos hacer. Es que eso es iglesia. Es lo que me compete hacer. Aunque, como decía usted, no, pues sí, qué bonito se siente dejarse llevar por la corriente del mundo, ¿verdad? Es que, pastor, si hacemos culto todos los días, que no sé qué, pero si nos sometemos a las directrices que el Señor ha dado, pues a algunos no les va a gustar, pero eso es lo que Dios ordenó y es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, cuando estamos alguien más antes, estoy con ganas de empezar ya, pero vamos a ver. ¿Quién más? Ah, ya. Nos decía en la reunión pasada que debemos de ser responsables ministerialmente. Sí. Y cuando no somos responsables ministerialmente, no nos importa cómo estén viviendo nuestros discípulos, ni la influencia que el mundo está teniendo sobre ellos. Entonces es de corregirnos ministerialmente para poder encauzar a los discípulos a salir de donde por descuido han caído, ya sea de ellos o nuestro, pero es nuestra responsabilidad el hacerlo y no el decir, bueno, yo ya se lo dije y que vean ellos. El Señor no nos mandó a eso, eso no es corregir, tampoco es el forzarlos a entrar, debe ser con sabiduría, con madurez y con diseño, que es lo que muchas veces descuidamos para corregir a alguien. Amén. En el caso mío, digamos allá en el Bronx, estaba viendo muchas deficiencias que cometemos nosotros los pastores, ¿va? Los siervos, dejar, permitir. Entonces he estado tratando de corregir. Y lo que hice fue que este fin de semana precisamente llevé a la asistencia a una casa que rentamos como un retiro para ver nuestras deficiencias y que podamos corregir. Pero le dije, primero nos tenemos que corregir nosotros para poder corregir a los demás. Porque yo dije, ¿cómo vamos a corregir a los demás? Ahí está el profeta César que fue a la enseñanza que él dio el jueves, me iba a decir cayó, ¿va? Pero congenió con lo que íbamos a enseñar. Porque primero corregirme yo, luego corregir a los de la asistencia y luego corregir a los discipuladores para que los discipuladores corrijan a los discípulos. Y fueron 3 días muy, muy hermosos donde nos estábamos corrigiendo. Sé que se necesita más para seguirnos corrigiendo, pero sí entrando a lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Muy bien. Cuando estamos hablando de deficiencias, ¿qué nos da a entender? No en el concepto, sino la razón de la deficiencia. ¿Por qué hay deficiencia? No quiero que me digan qué es deficiencia, sino la razón por qué hay deficiencia. Vamos por ahí, pero solo está la mitad. Yo pienso que es necesario que nosotros como familia nos sentemos y nos evaluemos a nosotros mismos, cómo estamos, porque muchas veces hacemos y hacemos, pero no es como que nos corrijamos, ¿verdad? Yo le corrijo a él, no que yo le esté sacando sus cosas, sino sentarnos y decirle esto y esto y esto tienes. Ahora dime tú qué tengo yo, ¿verdad? Para corregirnos, porque muchas veces hacemos y hacemos y nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Entonces es necesario una evaluación a conciencia, sentarnos para platicar, ¿verdad? ¿Cuáles son mis deficiencias? Ahora veamos, no es corregir las deficiencias la pregunta ahorita, sino la razón de las deficiencias.
Para corregirlas sí hay que hacer una evaluación, pero la razón de la deficiencia, tampoco es qué es deficiencia, ese es el concepto, sino la razón de la deficiencia. ¿Por qué existen deficiencias? Por falta de no ejecutar, por no creer lo que Dios dice y por hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Ajá. Nosotros caímos en la deficiencia, o sea, nosotros los siervos, por permitir. Permitimos. Por no hacer un discipulado correcto. Por no hacer un discipulado correcto. El descuido. Por poner resistencia a lo que Dios está diciendo. Por poner resistencia a lo que Dios está diciendo. Por ser ignorantes. Por asumir que estamos bien. Bueno, entonces, ¿por qué existe una deficiencia? O sea, la razón de la deficiencia. En primer lugar, comprendamos que el diseño de Dios no es deficiente. Es que las deficiencias son normales. Incluso hay un dicho muy común que hasta lo hemos predicado, no sé ni por qué. ¿Cómo es eso de cometiendo errores aprendemos? Algo así. Echando a perder se aprende. ¿Quién dice eso? Eso no es cierto. Ese es del mundo. No se preocupe, hermano, sí se está portando mal, pero recuerde que echando a perder se aprende, así que ahora vamos a aprender. No, hombre. O sea, el diseño es totalmente suficiente para revelarnos la exactitud de Dios en nuestra vida y de lo que Dios quiere en nuestra vida. El diseño, en primer lugar, no es deficiente. Entonces, si hay deficiencias, ¿dónde está el problema? Pues, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cuál es la razón de la deficiencia? ¿Por qué? Porque Cristo no es deficiente. Cristo no fue deficiente. Cristo, ¿qué más podemos decir? Cristo no fue ¿qué? Inmaduro. Cristo, ¿qué más? Incompleto. Cristo no fue ¿qué más? Ayúdenme, por favor. Independiente. Cristo, ya está bajando la revelación allá, así que no hizo las cosas a medias. No fue desobediente. No se movió en su tiempo, o no dijo en ningún momento, disculpen, discípulos, pero hoy sí les quiero pedir perdón porque fíjese que lo que dije ayer no era así, si no es así, asá. No, en ningún momento. Él no desconocía. Él no desconocía. Por ahí vamos llegando al punto. Sabía trazar correctamente la palabra. No decía nada por sí mismo, sino lo que el Padre le decía. Hasta en eso fue exacto. Entonces veamos que el diseño es ¿qué? Es perfecto, es exacto. Ese es uno de los puntos primero que tenemos que determinar. No determinar que es exacto, sino ver que sí es exacto, pues. Que no hay error, que no hay margen de error, que no hay margen de un posible, sino que sencillamente es que exacto, es completo, es ¿qué más? No se equivoca. Que no hay equivocación, que no hay ¿qué? Error alguno. Entonces, partiendo de esto, entonces, ¿por qué la iglesia estaba deficiente? Porque no vieron el diseño, porque pecado ¿qué es? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué más es pecado? Errar el blanco. Ese es uno de los puntos importantes. Errar. No sé qué le puso clave el profeta César ahí. Gracias. Es errar. Entonces, ¿por qué hay deficiencias? ¿Por qué hay deficiencias? Veamos. Negligencia también. Negligencia por ignorar en el sentido no de falta de conocimiento, sino que hacerlo a un lado, menospreciarlo. Entonces, ¿por qué esta iglesia estaba deficiente?
Porque tuvo en poco el diseño, porque dejaron de ver ¿qué cosa? El diseño. Y empezaron a ver su propio diseño. Entonces, por eso habían deficiencias. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay deficiencias en mí? ¿Por qué hay deficiencias en ustedes? ¿Por qué hay deficiencias en la iglesia? La idea humana o la idea del mundo es, por ejemplo, estamos ministrando una pareja y hay problemas y nada más se golpearon y le hizo el chino él a ella y ella le tiró un caratazo. Pero no se preocupen, hermanos, los problemas son normales en la pareja. ¿Quién dice que los problemas son normales? El mundo. El mundo, porque el mundo siempre lleva al ser humano a ser víctima. A ser víctima. ¿En qué sentido es víctima? ¿Por qué el pobre es pobre? Según el mundo. Porque el rico no lo ayuda, porque no tiene oportunidades, porque ya los ricos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ricos? Acaparan. A eso le llaman los capitalistas según la política, pues. Cuando los capitalistas son los que invierten, pues. No queremos el capitalismo y entonces se va la inversión, pues. Pero entonces, ¿qué hacen sentir al pobre? Víctima. El borracho, por ejemplo, ¿qué ha dicho el mundo? ¿Qué dice la psicología? Que el borracho es una enfermedad. Entonces el otro se siente enfermo. Ay, necesito que me cuiden. Víctima, pero no protagonista. No, que hace que las cosas sucedan. Que es heredado. Entonces yo no tengo la culpa. Mis papás tienen la culpa, pues. Entonces, ¿qué hace eso en la persona? No la hace ¿qué? Responsable, pero al hacerla responsable, que no la hace ¿qué? Salir de su condición. Y si algo Jesús quitó fue eso de víctima en la gente, porque eso es humanismo. Levántate y anda. ¿Y qué se había quejado el paralítico? No tengo quien me meta cuando ya me voy a meter, ya otro se metió, no puedo. Víctima. Pero ¿qué hace Jesús? No solo lo sana físicamente, sino le quita esa estructura del mundo. Levántate y anda. Que lo hizo responsable, le hizo entender que él sí podía. ¿Qué cosa? Le hizo ver su capacidad. Le quitó el ser víctima, aunque no le dijo, te quito víctima y declaro en el nombre de Jesús y te profetizo que te quito la víctima. No. Sencillamente, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Y aquel que decía, no me puedo meter, otro me gana. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? No es mi culpa estar así porque no tengo quien me ayude. O sea, los otros tienen la culpa. Eso es que. Ahora, ¿cuántas veces en la congregación, en la iglesia, hacemos así, ministramos a ese nivel? Entonces, para erradicar el mundo, tenemos primero que hacerle ver a la gente que ¿qué? Porque por eso era que estaban deficientes. ¿Por qué? Porque se sentían que víctimas y que ellos eran el resultado de ¿qué cosa? Del sistema, de hacerlo todo a medias, de la mediocridad, de la conformidad, que ellos eran el resultado de lo que le dijeron sus pastores, que ellos eran el resultado de lo que les enseñaron sus padres, de los errores de otros. ¿Por qué entonces esta iglesia fue deficiente? Porque había errado el blanco, pero errar el blanco, ¿qué significa? No hacer exactamente lo que debo hacer, pero ¿por qué no lo hago? Porque el humanismo siempre me lleva a sentirme ¿qué?
Mire lo que hace la psicología y lamentablemente se hace en la congregación. Yo recuerdo que en los años 75, por ahí, o 70, empezó una misión que algunos de ustedes los conocen, a ministrar sobre la niñez. Y empezaban a decirle, a ver, ahora el Señor lo va a llevar hasta su niñez, cuando usted estaba metido en el, ¿cómo se llama? En el vientre de su madre, que se acuerda uno cuando está uno en el vientre. Y sí, decía la gente, sí es cierto, mi mamá era violenta, era agresiva, depresiva, y eso me afectó. ¿Qué se está acordando? Puro cuento, pero lo llevaban a vivir niñez. Y sí, se ponía a llorar, es que yo soy yo. Pues, todo culpando a quienes, a los papás. Y de alguna manera, pues indirecta sí, pero es mi responsabilidad levantarme, pues. Que mis papás me hayan enseñado otra cosa no significa que yo siga haciendo esa otra cosa. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a ser víctima. Los que se drogan, los que roban, ¿son resultado de qué? Según el mundo. De la sociedad, que sus papás los descuidaron, que los violaron cuando eran niños, que, ay, pobrecito, vamos a orar y te vamos a ministrar en esa área. No, hombre, sáquele lo víctima. Y no se saca con liberación. Se saca con una directriz, levántate y anda. No pase ministrando ahí días y días, te saco el espíritu de víctima y de llorón y de quejoso y rezongón, fuera, 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 y que no sale. Porque no es por liberación, es porque quitarle una ¿qué? Una deficiencia que es fortaleza en su vida. ¿Y cómo se saca una fortaleza de su vida? Dando directrices claras con la autoridad y con la guía del Espíritu. El otro no podía, yo no puedo, nadie me mete, nadie es yo. En otras palabras, yo soy ¿qué? Víctima de la sociedad, víctima de los demás. Los demás tienen la culpa que yo esté así. Y cuando el Señor de alguna manera le dice, tú estás así porque quieres sencillamente. Ahora levántate y anda. Sacar el mundo no es sacar solo las fiestas, sacar solo las malas palabras. No, sacar el mundo es esto. ¿Por qué? Porque el llevar a la gente... El llevar a la gente a ¿qué? A ser víctima, ¿qué significa? Ser la codependiente. ¿Qué se llama esa más víctima? Es paralizarla. ¿Qué significa? Hacerlo responsable en el reino de Dios. Sí, pero ¿qué significa? Meterlo en el hoyo de la desesperación. Sí, todo eso es cierto, pero hace falta el punto central. O sea que se autocompasiona más la persona. Sí, eso es ser víctima, pero ¿por qué? Me gusta hacerlos pensar porque no quiero que solo vengan a recibir la revelación, sino que entre todos tengamos la revelación, pues va. O sea, lo lleva a uno a permanecer. Pero ¿por qué es siempre en esa víctima? área. ¿Por qué es víctima? ¿Y por qué yo como ministro le ministro haciéndole sentir que es víctima? Porque se mira su deficiencia. Se mira víctima. Es que hemos dicho de humanismo, pero veámoslo ahora del mundo, pues, o sea, siempre humanismo, pero... O sea, apóstol, que a veces a la víctima le gusta sentirse así. Sí, le encanta, pues. ¿Por qué? Porque la consiente pobrecito, hermano. Dios le bendiga. Estamos con usted, ¿o yo? Ay, en la carne, qué rico. Porque es el centro de atención. Entonces, hemos ministrado un evangelio que la persona es, ¿qué cosa? El punto central. Y ese es un pastor ministrando humanismo. Sí, nos quitan tiempo porque hay que estarlo atendiendo
Véngase entre 8 días y entre 8 días, ay, todavía se puede llorar, todavía, mire, me falta. Y si ya le ministra, ya sale. Y en la otra semana, ay, otra vez caía. Ahora, el ser víctima, ¿qué es entonces? Sí, pero es el centro de qué. ¿Y eso cómo se llama? Humanismo. Se llama humanismo. Entonces, ¿qué le quitó primero Jesús a este qué? A este paralítico. El mundo, el humanismo. ¿Y nosotros qué le quitamos a la gente primero? Pues ¿cuál? La ofrenda. Si me trae la ofrenda, sí le ministro, si no, no. El problema es ese, que sí lo sanamos, sí le ministramos salud, pero como hablábamos con Ana, de Ana más bien, la vez pasada, nosotros lo hubiéramos ministrado, sí te ministro, sana tu vientre, y prum, el vientre sana, pero toda amargada pues. Pero primero, ¿qué hizo? O sea, apóstol, que debemos de llevar a la persona a que reconozca su estado para así poderle hablar, ¿verdad? Y entender el diseño, entonces esta persona, sus ojos van a ser abiertos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Es que tenemos que aprender a ministrar como Jesús. El diseño es Jesús, es que no hay otro modelo. Le llevó, por ejemplo, al paralítico, lo llevó, lo centró para que él se diera cuenta que Pero él sí fíjese que podía no le hacerlo. llevó a qué. Él sí podía hacerlo. Porque quiero corregir esta situación. Muy bueno, pero quiero corregir esta situación. Nosotros, como hubiéramos hecho, es que tú eres aquí, tú eres allá, tú eres esto, tú eres el otro, y te sentís que cucaracha, y te sentís muela, y te sentís aquí, y tú no servís, y te han dicho que no. Jesús no le dijo nada de eso. Esa es psicología. Le oyó las excusas, pero no se las avaló. Cuando usted le avala las excusas a alguien, es humanismo. Él le está poniendo a esa persona como ¿qué? Como el punto central, y eso se llama ¿cómo? Si busquemos la palabra. Si el diseño es cristocéntrico, entonces, ¿qué es esto? Egocéntrico. En teología se le llamaría antropocéntrico. ¿Qué significa? Que el hombre es el centro de atención. Y hoy el mundo está llevando toda su enseñanza, ¿qué es? Ver al hombre, ver al ser humano como ¿qué? Como el punto central. Y la iglesia ha caído en ese punto, y los ministros también en ese punto, que ¿qué? Que el ser humano es el punto central. Veamos algo que el Señor nos corrigió antes. Si usted ve toda la actividad de toda la iglesia, y puede leer cualquier libro que usted quiera leer, el punto central es la evangelización. ¿Pero qué está diciendo con eso? Que no está centrado en Dios, sino en el Que no está centrado en Dios, sino en el hombre. Es salvar al hombre. Cuando el punto central es al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y como resultado de ese reconocimiento que Él es Dios, voy a llevar a los hombres a reconciliarse con Dios. No sé si me di a entender. Pero cuando solo estoy evangelizando desde la perspectiva de la necesidad del ser humano, estoy cayendo en esto. Una evangelización que egocéntrica, humanista. Pero por eso es que el Señor, ¿qué puso dentro de los mandatos a nosotros? ¿Qué es la primera cosa que hay?
Y yo recuerdo que varios del, ¿cómo se llama?, del Consejo Apostólico me criticaron en ese tiempo y me dijeron, pero ¿por qué si es la evangelización? No, le dije, es que Dios en Misión Cristiana del Calvario es el punto central, pues. Él es la razón de la vida. Para gloria suya fuimos creados. Y no puedo llevar a ninguna persona a Dios si Dios no es el punto central de mi vida, pues. Y todos así, no, es que es el hombre, y es que, bueno, pues quédense ustedes ahí, pues con eso, pero yo, sencillamente con lo que el Señor nos ha mostrado. Por eso es que el punto central es adorar. ¿De qué le habló a la mujer samaritana el Señor? Nosotros les hubiéramos hablado del infierno y vieras que el agua de azufre, cómo se sufre, la gente llora. Y yo conocí a un señor que dice que fue al infierno y ya encontró a muchos llorando y quemándose, y todo olía a carne asada. No, hombre. Se habían hecho chicharrón. O sea, puros cuentos evangelizamos, pues, ¿verdad? Cuando el punto central es Dios. El punto central de la evangelización es Cristo, no es el infierno, ni tampoco es el cielo. Ni yo. El punto central es Cristo. Solo uno. El punto central es Cristo. 20. El punto central es Cristo. Es que si no es eso, no es la evangelización del reino, es la evangelización de mi iglesia, de mi opinión, de mi reino, pero no es del reino de Dios. Y eso se llama ¿qué? Humanismo. Es otro diseño. Entonces, ¿por qué la iglesia de Creta había caído en esa deficiencia? Veamos varias iglesias, ya que veo que se me quedaron así como que. La iglesia de Éfeso, ¿qué les dijo Pablo? ¿A quién estaban mirando ellos? Ellos estaban viendo a quiénes, a los gentiles, pero no a Cristo. Entonces, ¿qué vida supuestamente cristiana estaban viviendo? No la vida de Cristo, sino la vida de ¿quiénes? Del mundo, gentiles. ¿Pero por qué? Porque todo estaba centrado ¿en qué? En los gentiles, en la cultura, en la tradición. Es que así es la cultura aquí en este pueblo, hermano. Sí, está bien que así sea la cultura, pero nosotros somos ¿qué? Voy a llamar así, aunque no es del todo correcto, luego lo explico. Nosotros, el reino de Dios es contracultura, pues, hacia el mundo, pero sí tiene su propia cultura, la del reino. A eso me refiero. Pero somos contracultura. ¿Qué quiere decir eso de contracultura? Que vamos contra la corriente del mundo, porque es enemistad contra Dios. No solo es enemistad, sino es enemistad contra Dios, o sea que siempre le va a llevar la contraria a Dios. Entonces, cuando yo veo a los otros gentiles, pero no veo a Cristo, ¿qué clase de evangelio estoy viviendo y enseñando? Un evangelio del mundo, un evangelio humanista. Recuerden que hay varios evangelios. Pablo mismo dijo, si alguno os predicare otro evangelio, quiere decir que si hay varios evangelios, evangelio humanista. Recuerden que hace poco, no sé si hace 2 o 3 ocasiones, mirábamos de revelación, y hay revelación no solo de Dios, hay revelación de ¿qué? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, hay revelación ¿qué? Humana. Eso se llama el evangelio del mundo, llamémosle así. Por eso habla la escritura muy claro, el evangelio del reino de Dios. ¿Qué está haciendo con eso?
Que este evangelio es ¿qué? Sí, pero ¿qué está diciendo con eso? Que es cristocéntrico, que está diseñado en Dios. El evangelio del reino, el evangelio de Dios, dice Pablo. ¿Qué está diciendo con eso? Que es un evangelio específicamente con las reglas de Dios. Y ese fue el problema de la deficiencia de la iglesia de Creta. Por eso erró, y ese es el problema de la iglesia hoy en día, a lo que el Señor nos quiere sacar el mundo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es sacar el mundo de la iglesia? Sacar el yo. Tan fácil, ¿no? Sacar el yo carnal, el yo viejo, el yo que viene infectado con la naturaleza vieja, pero dejar al yo nuevo. Ya no vivo yo, decía Pablo. Siempre tenía su yo, pero ya no un yo viejo, sino ahora un yo que sometido a la voluntad de Dios, al diseño. Jesucristo tenía su propio yo. Yo no hago mi voluntad. Ahí está hablando yo. ¿Qué está diciendo él? Yo como persona no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. No era un robot, era una persona, pero sometida ¿a qué cosa? Ahora, entonces, cuando el Señor nos dice que no somos del mundo, ¿qué está diciendo? Que yo no practico, ¿qué cosa? Que mi énfasis no es yo, sino mi énfasis es Él. Mi énfasis no soy yo, es que no me gusta. Es que no me gusta lo que están haciendo. ¿Y qué importa que no le guste, pues? ¿No creen ustedes que a ¿cómo se llama? Jonás le gustó estar dentro del vientre de la ballena, pues? O el del gran pez, porque algunos dicen ballena, pero la escritura dice el gran pez. ¿No le gustó? Ve a Nínive, no le gustó ir a Nínive y por eso se fue en sentido contrario. Ve a Nínive, no, en sentido contrario, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a ir donde yo quiera. Y ahí no se lo llevó el río, sino se lo llevó el gran pez, pues. O sea, él no quería, él no sintió. Mire, haga lo que usted sienta del Señor, hermano, ese es humanismo. Si usted siente paz, hágalo. Ahí Jonás lo que menos sintió fue paz, pues. Es el sentir de Cristo. Es el sentir de Cristo en nosotros. No si usted siente paz o no siente paz, hágalo. Mire, si tiene paz, hágalo, hermano. Es que es del Señor. Pero ¿saber de qué Señor? Señor Castillo, Señor, ¿qué? Del Cid, Señor, ¿qué? De León. Sí, es que miren cuánto humanismo hay dentro de la iglesia, y esto es humanismo, pues. Cuando yo le ministro a alguien, le digo, mire, si usted siente paz, hágalo, hermano. No se preocupe, si hay paz de Dios, es seña que es de Dios. Eso es puro humanismo, porque estoy llevándolo a que eso que haga está centrado en quién, en él, en la persona, en el yo. Entonces todo lo que haga siempre va a marcar ¿qué cosa? Error. ¿Y eso qué es? Deficiencia. Todo lo que haga va a marcar error. Por muy buena intención que yo tenga. Es que yo lo hice con todo amor. Sí, pero no es por amor, sino es porque ¿qué? Porque está centrado en mí, en mis sentimientos, en mis emociones,
¿En mis qué? Deseos, en mi voluntad, en mis necesidades, en mis intereses, pero no en los intereses del reino de Dios. ¿Cuántos habían visto el mundo así? El estar centrado en uno mismo, ¿verdad? Llevó también a que la adoración se tergiversara. Entonces la adoración fue llevada a un plano de me viste a mí, me bendices a mí. Llevarlo también a diluir, que la adoración dejó de ser para Cristo, dejó de ser para adorarlo y exaltarlo a Él, y se centró en el ser humano, en las necesidades, en todo lo que requería para estar emocionalmente estable. Cuando sabemos ahora, por la palabra y en cuanto al diseño, que solamente estando en Cristo es que estamos completos, de lo contrario siempre va a haber deficiencia. Los coros generalmente, o los himnos de muchos hoy músicos, están centrados ¿en quién? En el yo. Puras canciones folclóricas. Escuche las canciones folclóricas de todas las naciones, incluso cualquier canción. Que me dejaste y te fuiste, y qué más, y me olvidaste. Todo es de quién, puras qué víctimas, puras depresiones. Dígame, ¿qué canción no habla del ser humano? Pues, ustedes que se aprendieron las canciones antes. La música folclórica, ¿a dónde lleva? Al alma. El borracho, ¿qué música le gusta? La que le abre la herida y se sienta, y otra copa, y ya, y otra canción, y otra copa. ¿Por qué? Porque le está abriendo la herida. Se siente que víctima. Y dentro de la congregación, las canciones o las alabanzas que hay está dirigida hacia el hombre. Es una alabanza, ¿qué? Egocéntrica, en vez de ser cristocéntrica, donde no está centrada en mí, sino está centrada en Él, porque es adoración a Él. Fíjese que, es que me encanta Cristo en todo. Por ejemplo, vuelvo otra vez, ¿qué fue entonces lo que le quitó al paralítico el Señor? Nosotros rápido decimos, su parálisis. No, le quitó ¿qué cosa? El yo. Mató el yo. Le quitó las excusas, porque al matar el yo, mató ¿qué cosa? Las excusas. Quedaron inválidas, era inexcusable a partir de ahí. Pero ahora, ¿qué hizo con la mujer samaritana? Nosotros le hubiéramos dado un seminario de adulterio y que cada hombre, que eso es, y le hubiéramos hablado de que eso se va al infierno y que este está sentenciado y condenado y que los jinetes del apocalipsis van a venir y que le va a partir un rayo si sigue con eso. Las enfermedades venéreas, y le hubiéramos dado un discurso de todo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? La sacó de su egocéntrico. Nosotros adoramos ¿dónde? Decimos que es en este monte o es allá. ¿Qué le quitó Cristo ahí? No solo su forma de adorar, sino que sí, pero su punto ¿qué? Central de adoración. Porque para ella era lugar, era tradición, era cultura, el punto de adoración. La sacó de ese su yo. De una adoración condicionada a ella, al lugar. Cuando viene el Señor y le dice,
¿De qué? Los verdaderos, la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán. Qué evangelización tan rara, ¿va? Pero la estaba sacando ¿de qué? De su limitación, pero sigamos con el punto este. De su contexto de ser ella la importante por el lugar, por la cultura y por la tradición. Y fíjese que no le habló tanto. Y hay hermanos que tanto cuento que le meten a la gente, llevan 8 días de estar evangelizando a una persona, ya llevamos 3 meses, ya hasta me cansé, pero le dice el pastor, siga hermano, siga evangelizando. No hombre, saber qué le está diciendo. Jesús, ¿cuánto tardó en hablarle a la mujer samaritana? Al paralítico, ¿cuánto le llevó sacarlo? No de su parálisis, sino sacarlo de su egocentrismo. Y nosotros apoyamos, no, dele hermano, ya va, y mire, al de maduros caen solos, así que sigamos, dele, aquí vamos a estar orando para que usted sea efectivo con esa persona. No hombre, estamos apoyando un humanismo y eso se llama deficiencia evangelística. Deficiencia en la corrección, deficiencia en ¿qué? En la transformación. Entonces aprendamos, hermanos, que el diseño es que exacto, no hay falla, no hay error. Y si hay errores es porque nosotros estamos saliéndonos del diseño. Pero el punto central no es sacarlos de su adulterio, es sacarlos de ellos mismos, de su ego. Al sacarlos de su ego, ¿qué va a pasar? Entonces ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que él quiere. Ya no lo saco solo de su borrachera, sino lo saco ¿de qué? Jesús solo le dijo, 5 maridos has tenido, nada más, ¿va? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no siguió ahí como Calía dándole sobre eso hasta que ella se sintiera acusada y condenada y que ya más miraba el fuego del infierno ya sobre ella. No la hizo sentir condenada, sino la sacó de allí. El problema, ese es el asunto. El problema nuestro es que la evangelización es tan deficiente y humanista que no las trasladamos del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de su Hijo. Y esa es conversión. Ser trasladados. Uno de los grandes errores es que la iglesia ha dejado que entre el mundo cuando la iglesia busca solo conceptualizar. Por ejemplo, lo que usted ahora no ha hecho es llevarnos a conceptualizar la deficiencia. Pero si yo ya vengo, o el ministro X, o la sierva X, viene y en la iglesia comienza deficiencia, hermanos, conceptualicemos. ¿Qué es? A ver, ¿de dónde viene la palabra diseño? A ver, infidelidad. ¿Qué es infidelidad? Vamos a conceptualizar. Jesús no le habló a la mujer samaritana, no conceptualizó la infidelidad. No conceptualizó su pecado. Ese es uno de los grandes. Pero la sacó de su pecado. Sí. Ese es el punto. Ese es uno de los grandes errores que están cometiendo la iglesia hoy, pues, que desde los púlpitos o desde las enseñanzas de adiestramiento o discipulado se le está llevando, y eso es mundo. Creo que estoy discipulando, pero eso le pasó a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto llegaron ellos a ese estado, pues, en donde ya, por eso Pablo, ¿cómo llega a derribar eso que ellos tienen? Pablo, teniendo todo el conocimiento para poder conceptualizar, Pablo dijo, cuando fui con ustedes, fui con mucho temor y temblor, ¿verdad? Y me propuse no saber nada, sino a Cristo ya crucificado. Pero porque la iglesia ya se había intelectualizado, pues, sí. La iglesia de Corinto. Entonces es muy peligroso. La de Éfeso era pura intelectual. Es muy peligroso cuando nosotros mismos, ¿verdad? Queremos
enseñarlo también que le agregamos a lo que usted nos está enseñando. El apóstol no nos llevó a conceptualizar eficiencia, pero yo sí le voy a enseñar a la iglesia cómo se conceptualiza la deficiencia. O sea, ya caímos en un error grave, pues, porque no es eso. Así no se saca a un discípulo, así no se saca a una iglesia del estado en que se encuentra, porque ahí la estamos sumergiendo más en el mundo, ¿verdad? Claro, entonces, puro sistema. Para entender bien, no solo lo que nos está enseñando usted, sino más aún el Señor, ¿qué nos está enseñando a nosotros? A ser gente que verdaderamente, gente del reino, que saca del estado a un discípulo, que saca del estado a una iglesia. ¿Cómo sacar de ese estado a una iglesia? Pues, pero entender la forma como no se saca, y conceptualizando, jamás vamos a sacar ni a discípulos ni a iglesia ni llegando a métodos. Exacto. Entonces, miren cuánta gente tenemos dentro de la congregación. Hablemos claro, cuántos ministros y siervos y siervas de Dios tenemos. Víctimas, pues. ¿Por qué le duele algo? No estoy hablando de que le duele la cabeza, no, de eso no. ¿Por qué le duele algo? Es que el hermano tal me dijo tal cosa y me dolió lo que me dijo. ¿Por qué? No quiere, es víctima. Se hace la víctima. Es que lo que me dijo la hermana, uy, cómo me dolió mucho. Mire, estoy herido o herida, mire que así tengo partido el corazón. Y hasta las señas. Eso es centrado en ¿qué? En uno mismo. Jesús nunca dijo, fíjense que me dolió lo que me dijo Pedro, me iba a meter zancadilla, fíjense ustedes, eres tropiezo, le dijo. Y no llegó con los, fíjense muchachos, que mira Jacobo, mira, ¿qué más? ¿Quiénes más eran los apóstoles? Andrés, Juan, ¿quiénes más? Lucas no era apóstol. Bueno, todos ellos, pues. Judas, pues. No le dijo, fíjate, mucha, miren, zancadilla me iba a meter el Pedro, ustedes. Ja. Y si hubiera sido en Estados Unidos, el Peter, ja, me iba a meter zancadilla. Y si hubiera sido en francés, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Pedroa dice. Y si hubiera sido en quechisa, a ver cómo se dice. Y cosas tan, o sea, no llegó con eso, porque yo al llegarle a contar a eso, y Jesús hubiera hecho eso, ¿qué hubiese demostrado Jesús? Que era víctima, y Jesús nunca fue víctima, pues, hasta se sentó a comer con Judas. Ay, rico. Nunca le agarró gastritis por estar sentado con Judas, pues. Nunca le dolió la cabeza, ni se le olvidaron las cosas porque estaba sentado con Judas, pues. Eso es ser víctima. Cuando a mí me duele la cabeza cuando estoy sentado con Judas, es porque yo soy víctima. Cuando no siento maripositas por enamoramiento, sino siento que me remueve todo el estómago, incluso comiendo por estar sentado con alguien que me parece Judas, es porque yo estoy actuando como alguien víctima, y ese es humanismo. Pastor, ¿cómo está? Ay, una diarrea tremenda. Es que los hermanos me enojaron. Parásitos es el que tiene, no es el hermano. Eso es ministrar de acuerdo a... ¿Por qué? Porque yo soy el centro, yo me siento el afectado. Jesús nunca llegó así. Jesús siempre se presentó, que hasta en eso fue cabal, ¿verdad? Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como... Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Qué importante que como ministros nos vaciemos
de ser víctimas, porque hasta eso se multiplica. Claro. En cuestión de, no de días, pues, y todo lo que el Señor dijo que nos llevaba años, nos va a llevar meses, es rápido, se multiplica un ministro siendo víctima. Qué importante es entonces también la transformación en el ministro, de ser llevado a tener la imagen, carácter de Cristo, porque si estamos siendo víctimas ante los hermanos, a veces nuestros mensajes pueden ser más de predicarnos a nosotros mismos, de víctimas, aparentemente dando un testimonio de cómo Dios ha sido bueno con nosotros, pero más estamos llevando el humanismo. Qué importante es eso. Por eso es que tenemos que sacar el humanismo de la iglesia, el mundo de la iglesia, pero ¿cómo? Empezando por sacar ¿qué cosa? El egocentrismo. Partiendo del ministro hacia adelante. Si algo el Señor quiere, ¿qué decía Pablo, por ejemplo, en relación justo con el tema del Congreso que viene? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que ya, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que renunció al yo y que ya no hago lo que yo quiero. ¿Qué es eso? Que se vació del yo. ¿Qué es eso? Despojarse. Gobernado, ya no por el yo, sino ahora gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que el efecto del Evangelio en él, ¿qué fue? Sí, pero ¿qué fue el efecto de él? El morir al yo. El morir al yo. Y resucitó Cristo en él. ¿Cuál es el efecto hoy de una persona para nosotros y para la iglesia? De que ya le dejó de pegar a la esposa, pues, pero sigue chupando, pues. Que todavía ahora ya no dice malas palabras, pero tampoco aporta para su casa, pues. Que ya no hace tal cosa, pero llega a las 3 de la mañana. Se confunde de puerta y va a otra. A algunos ya les pasó eso, por eso se rieron. Resulta abriendo otra puerta, pues. No, pero entonces, no, ¿qué es entonces conversión? Veámoslo a la luz de la palabra. Ese es el verdadero sentido de la conversión. ¿Es qué cosa? Morir al yo, ¿qué significa? Que no es el centro de atención, sino es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya. Miren hasta dónde nos está llevando el Señor. No a regresar, sino a ubicarnos, pero a colocarnos en el lugar correcto sobre lo que es la conversión. Si no, la evangelización que estás dando no lleva a que la persona renuncie de su yo, no es la evangelización correcta. Sin que mencionara que renunciaran de su yo. Levántate y anda. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando Jesús le dijo a este paralítico? Imagínese un momento usted paralítico y que alguien le diga, bueno, levántese y anda. Y camine, vamos. ¿Qué hubiera dicho? Hablemos así. No puedo. ¿Qué más? Está loco. Si dice lo que no puedo, pues si me está pidiendo algo que no puedo. Estoy enfermo. ¿Qué le pasa? Hasta con esa gracia que ya lo dijo, ¿a qué le pasa? Sí. Como está puro chocolate, no mira bien, pues. Eso hubiéramos dicho, y a veces nosotros decimos así, a veces la gente nos dice así, pues.
Pastor, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo me pide algo que yo no puedo hacer? No, llévelo a eso que no puede hacer y demuéstrele que en Cristo todo es posible. Si lo sigue dejando, pues vamos a orar por eso que no puede hacer, para que el Señor un día le muestre, un día a la vez cantamos, le muestre qué es lo que se va a hacer. No, levántate y anda. ¿Qué le dijo Pedro y Juan al cojo? Es lo mismo, es ese evangelio. Si no estamos levantando a la gente, pero levantar a la gente no es solo que se levante estar sentado, cambiar de posición, no es cambiar de estado. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. De su ego a Cristo. Eso es conversión. Estaba el que bajaron sobre el tejado, que estaba en una camilla, luego le dice, toma tu lecho, y cuando le dice, toma tu lecho y vete, es algo tremendo viéndolo ahorita de este punto de vista, porque un enfermo, alguien que está tanto tiempo en cama y que necesitó ayuda para bajar, pues ¿quién iba a poder levantar, o sea, llevarse su camilla, digamos, en este sentido? Uno no hubiera podido, porque uno se levanta todo, ¿cómo se llama? Débil. Y ahora ahí se dio cuenta que le afirmó su debilidad, tomó su lecho y se fue. Ahora, nosotros que hubiéramos, ¿cómo le hubiéramos ministrado? A ver, ustedes le van a llevar su cama. Ustedes de asistencia pastoral le van a llevar su cama, ¿eh? Para eso son asistencia. Lo llevaron a Cristo, pero partiendo de Cristo, ¿qué pasó? Él. Eso es la verdadera asistencia pastoral. Esa es la verdadera asistencia pastoral en el distrito. Pastores que están llevando a la gente y a los ministros a Cristo, pero partiendo de Cristo los están haciendo responsables. Por eso es que el mundo hoy en día también está centrado en la ayuda al pobre. ¿En qué sentido? Todo centrado aquí. ¿Por qué se ayuda al pobre? Porque lo hacemos víctima. Es una manera de manifestar poder. No, sacar al pobre de su situación es proveerle trabajo. Transformarle su manera de pensar, de recibir, en vez de que sea que proactivo. Es llevarlo a que produzca. Eso es el evangelio en relación a la pobreza. Pero el ayudarle, está bien ayudarle a que salga de un apuro. Pero una cosa es ayudarle ya constantemente, ¿qué pasa? Eso es mantenerlo, ¿qué? Víctima. Y el mundo lleva a eso. Le dicen al pastor, ay pastor, y ese es su carro que compró, eso hubiera servido para los pobres. No el carro, sino el dinero, pues. Lo mismo que dijeron aquellos que estaban en la casa con el perfume, ¿se recuerda? Esto se hubiera dado a los pobres. Pero le hubiera quitado el que esa mujer honrara a Dios delante de todos los demás. Y fíjese que esa mujer no pidió permiso, ¿eh? Si pide permiso, no la dejan entrar. Tampoco es el dicho del mundo, más vale pedir perdón que pedir permiso, pues. No es eso. Ella tampoco pidió perdón, pues. Hay gente que pasa pidiendo perdón por todo. No, ella no pidió perdón. O con perdón, con permiso. No, ella llegó a rendirle culto al quien es digno de toda gloria, pues. Y por eso no hay que pedir perdón, pues. Si hubiera pedido permiso, si hubiera seguido las reglas, ¿qué? No solo reglamentarias, sino las reglas, ¿qué? De cortesía. Porque ella no era invitada. Era
No la dejan entrar. No. Pues primero que eres mujer y segundo que saber quién eres, ¿verdad? Y aquí a Jesús nosotros lo tenemos ahorita aquí. Él es nuestro. Es una reunión privada. Aquí solo los invitados entran. No habían entrado. Pero ella irrumpió, sobrepasó todos los límites. Fue ¿qué cosa? ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? Proactiva. Ya entendió que si hubiera pedido permiso no entra. Determinada. Atrevida. Su inmensidad, pero con el propósito no de hacer algo para ella, sino para él. El centro fue él. Porque el centro era ¿quién? Cristo. El mundo va a confundir las cosas que hacemos y nos van a atacar y siempre van a decir que no, que lo que estamos haciendo no es bueno. A Cristo se lo dijeron un sinfín de veces, pero ¿qué pasó? Pero era lo correcto en relación al Padre. Ahora, entonces, ¿qué es lo que realmente, cómo es que logramos sacar a un pobre de su situación? No es dándole comida. Yo recuerdo que cuando se iba a dar comida aquí ¿cómo se llama? En el Amparo, se llevó mucho tiempo víveres. Aquí hay varios que son testigos de eso. De repente me van a contar y me dice, fíjese que ahí hay un camión siempre como a una cuadra, donde todos los que les dan víveres llegan a venderlos ahí. Entonces yo fui a ver un día y así haciendo de espionaje, y cabal el camión ahí les daban, les pagaban y ahí iban a vender la bolsa de víveres que les daban. De ahí dije, no más ayuda, pues. Vea, con asuntos del terremoto de México, de Guatemala, todos los terremotos, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que resultan bien que? ¿Por qué? Porque se aprovechan de esa situación. Una de las quejas ahorita en México era que los políticos era que agarraban todos los víveres y ya los daban para hacer su campaña política, pues. Pero el pobre siguió que no, veamos a la luz de la Escritura, ¿qué hizo Jesús? Lo sacó de allí, lo sacó de su situación, de su estado, para trasladarlos a otro ¿qué? Estado, de un reino para trasladarlos a otro reino. Ese es el verdadero evangelio del reino, un evangelio que te cambia de estado. Si no te cambia de estado, ese no es el evangelio del reino de Dios. Si cultiva tu estado, ese se llama humanismo. Creo que una de las corrientes del mundo tiene que ver con el socialismo. El socialismo no comienza con un gobierno, un presidente. El socialismo comienza por la mentalidad de las personas. Por ejemplo, en una iglesia puede estarse fomentando el socialismo cuando viene desde un ministro, por ejemplo, que siempre está deseando que ojalá que el Señor toque el corazón de ella o de él, porque tiene 2 casas, y que le toque el corazón y me dé una, ¿verdad? Cuando siempre hay esa mentalidad desde el ministro o gente de la iglesia, lo que se está fomentando, eso viene del mundo, una mentalidad socialista. El cojo en el templo de la Hermosa dice que él pedía limosna, rogaba para que le diese limosna. Cuando le rogó a Pedro y a Juan, dice que se quedó atento esperando recibir de ellos algo. Esa es una mentalidad socialista. El que tiene, por eso la respuesta de Pedro, no tengo oro ni plata, ¿va? O sea, porque para el que es víctima, pues otro tiene para darme. Que yo venga y utilice Facebook, ¿verdad? Hermanos, ya ven el Congreso, yo no tengo para mi Congreso, pero algo va a hacer el Señor. Estoy diciendo, directa o indirectamente. ¿Qué algo le va a hacer el Señor a usted? Sí, estoy directa o indirectamente diciéndole a alguien que me dé. Ese es pedir limosna. Ese es tener una mentalidad socialista, no salir de ese estado. Entonces, la importancia de que los ministros comencemos a revisar
¿cómo estamos en eso? ¿Verdad? Si yo siempre estoy esperando recibir a cambio, siempre estoy esperando que me den, y si otros tienen, hermano, aquel tiene 3 carros, que el Señor lo toque y me dé uno a mí, ¿verdad? Cuando esa es una mentalidad socialista. El socialismo eso es lo que enseña, ¿verdad? Que aquel tiene 2 casas porque explotó al que no tenía, entonces que le quiten y le den al que no tiene. Entonces no vamos a usar de repente esa expresión, pero es la misma mentalidad, y eso no permite que la gente salga de su estado. Siempre están esperando recibir, siempre quieren que les den, y la importancia de que nosotros lo llevemos de verdad, que salgamos, todo aquel que esté ahí, ¿verdad? Salir de ese estado, o sea, ya corregirse, y no es que cada vez que viene un congreso, pues, solo por poner el ejemplo del congreso, porque puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Otro ejemplo, sí, también, ¿verdad? Siempre es el buscar llamar la atención, de alguna manera puedo decirle yo en el púlpito, por ejemplo, hermanos, ya viene el congreso, pues yo le estoy orando al Señor para que me provea, ¿verdad? Y yo sé que el Señor me va a proveer, hermanos. Ahí yo estoy dando un mensaje a la iglesia. Subliminal. Esa es, ¿verdad? La verdad. Y eso no es sorprendente para nosotros, porque eso, si lográramos escuchar qué se está diciendo de los púlpitos o a través de redes sociales en ese sentido, pues, ¿verdad? Y entonces no puedo seguir fomentando eso. Por eso esta palabra es para todos, y debemos de examinarnos nosotros y corregirnos para poder sacar de verdad a otros de otro estado, pues. Y Jesús dijo claramente que el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? A mí me dijo uno de los cercanos a Fidel Castro en Cuba, cuando fui a Cuba, me llevó en su carro, era uno de los comandantes de ahí, y me dijo, mire señor, me dijo, usted dice que es pastor. Le dije, sí, por la gracia de Dios. Quiero enseñarle algo, me dijo. El primer socialista y comunista que estuvo aquí, que estuvo en la tierra, fue Jesús, me dijo. Por eso me identifico con usted, me dijo, porque Jesús siempre estuvo con los pobres, y comenzó él según él, pues, a meterme ese socialismo, pues, que de Jesús venía eso. Entonces me dijo, Jesús siempre estuvo con los pobres, les dio de comer a los pobres. Entonces, cuando yo le empecé a escuchar, y me entendí cómo iba la corriente esta, pues, ¿verdad? Pero a veces nosotros jamás enseñaríamos eso, pues, ¿verdad? Pero sí nuestras acciones, nuestra manera de expresar el que no tengo, el que no puedo, y por fe algo va a hacer el Señor, Dios, alguien va a tocar, eso es algo que debe erradicarse de todos y cada uno de nosotros, porque eso es ponerse un papel de víctima, eso es pedir limosna, pues, cuando el Señor está diciendo, levántate y anda, produce, porque en el reino, esa es una de las señales también, pues, gente que produce, porque eso glorifica a Cristo. Como estamos enfocados en el ministro, pues se recuerdan que por eso es que llevó a Tito a corregir a la iglesia la deficiencia. El problema de la evangelización, o cuando nos llega alguien pudiente dentro del pueblo, cuando llega a la congregación rápido le vemos cara de lámina, pues. ¿Cara de qué? De terreno. Este nos va a dar el terreno. Dios lo trajo para que nos dé el terreno. Uf, gloria a Dios. ¿Cara de qué? Camioneta. La camioneta que va a dar la va a sembrar el Señor. O sea, cuidemos todo eso. Ese es su puro humanismo. Cuando es Dios el que va a proveer, pues. Pero recuerde que todos debemos llevar a Cristo, a la gente a Cristo, que Cristo sea el centro de sus vidas. ¿El punto de qué? Cuando estamos hablando de que Él es el centro de sus vidas, ¿qué es? El origen de todas las cosas, pues. Él es el Señor. Entonces, la deficiencia viene producto de ¿qué? De que estamos errando al diseño. Y el diseño en este caso se corrige, no solo corrigiendo conductas,
sino corrigiendo, ¿qué cosa? Sí, pero ¿qué? ¿Corrigiendo qué? De lo que hemos venido hablando. El egocentrismo en el pastor, en la esposa del pastor, en el grupo de comunión del pastor, en asistencia pastoral, en los discipuladores, en, ¿qué más? En toda la congregación, pues. Ese egocentrismo, si existe, es porque estamos predicando un evangelio centrado en el hombre, o centrado en el ministro, centrado en la esposa del pastor, o centrado en la congregación en general. Cuando tiene que ser todo, ¿qué? Centrado en la persona de Cristo Jesús. De modo que si alguno está, ahí está el punto central. Ahí está el punto central. Entonces, ¿por qué esta iglesia de Creta estaba deficiente? Porque había errado. ¿Y dónde había errado? Porque tenían su mirada en el mundo. Hable de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué la iglesia de Éfeso no dio la talla? ¿Por qué se quedaron niños? ¿Por qué viene el Señor y les dijo, tengo algo contra ti? ¿Qué era ese algo contra ti? Sí, que has dejado tu primer amor, pero ¿en qué consistía? En que ellos eran el centro, pero Cristo no era el centro. ¿Qué otra cosa vemos en la iglesia de Corinto? Que eran sus disputas y sus peleas lo importante. Ya cada uno se programaba, hoy le voy a ir a decir a fulano de tal cosa, hoy vamos a pelear, hoy le voy a decir, porque dice que se reunían para, o sea, ya llevaban ese propósito de pelear. Y cuando no peleaban decían que no estaba el Señor, pues va. Hoy no se movió el Señor aquí, va. Ahora, qué importante es entonces que veamos por qué estas iglesias no dieron la talla, por qué se quedaron niñas, por qué, porque los ministros primero no modelaron el ser libres del egocentrismo, no revelaron a Cristo y no expresaron que Cristo era el centro de sus vidas, pero el resto de la iglesia tampoco modeló al mundo que Cristo era el centro de sus vidas. Por eso esa iglesia era, ¿qué cosa? Deficiente. Muy bien, quedémonos acá por ahorita. Amén. Amén, amén, amén. Tiempo para coffee break, para hablar precisamente de esto.